Buenas noches familia, estamos contentos. Hoy estamos finalizando esta serie de la sabiduría de lo alto. Qué importante tener la guianza, la sabiduría de lo alto. Bueno, tenemos tres hermanas pastoras preciosas que nos impartirá esta bendición. Pues estará Pastora Marcelita Zuluaga desde Ecuador, Profeta Evelyn Suárez desde Nueva York y Pastora Maíta Gutiérrez desde Guatemala. Muy bien, hoy recibamos un aplauso de cariño y comencemos con nuestra hermana Pastora Marcelita Zuluaga desde Ecuador. Pastora Marcelita. Ujú. Bueno, buenas noches, amados hermanos. Un abrazo de oso, un besos a ustedes y le doy gracias a Dios por estar un día más aquí, conociendo historias, historias de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué hermoso. Y le doy gracias a Dios porque esta enseñanza, excelencia de la sabiduría, ya en tan poco tiempo ya terminamos. En Eclesiastés, Salomón tiene pues 12 capítulos, no, ¿sí? Sí, 12. Yo voy a leer versículos del capítulo 10, mi hermana Evelyn del capítulo 11 y mi hermana Mayita del capítulo 12. Y terminamos esta serie con mucha pena, pero sí que hemos aprendido, wow, de todo lo que nos ha enseñado Salomón a través de sus experiencias. Hemos conocido a través de la historia del rey Salomón. Él fue hijo del rey David, lo sabemos, rey de Jerusalén. Escribió, ¿saben qué? Yo ya lo había mencionado en mi otra intervención, que a mí lo que más me llamó la atención, me encantó, fue el reconocimiento, la humildad de él. Él consideró con sinceridad y valentía cuando él se equivocó y lo mencionaba, cómo se equivocaba él, ¿no? Y bueno, lo hizo en la última etapa de su vida, y es una experiencia honesta de sus propios errores. eh, y sí fue un hombre sabio, sí fue un hombre sabio porque a él se le atribuye que escribió este libro Eclesiastés, también Proverbios, Cantar de los Cantares, hizo el templo de Jerusalén. Y fíjese usted que de las naciones donde él estaba, iban a escucharlo, porque era muy admirable escuchar cómo él hablaba y todo lo que él hizo, porque fue un hombre de testimonio. Me encanta la historia de la reina del Sabbat. Ella iba y le encantaba oírlo, pero sin embargo nos da advertencias en todos sus capítulos. Él nos advierte eh, eh, que sí, la historia de él es hermosa, pero en la última etapa, como ya dije, de su vida, él nos advierte de que no sigamos su ejemplo. No, porque él dice lo que hacía y él lo reconoce que lo hacía mal. Finalmente decía que todo lo que él quería y hacía era vanidad de vanidades. Entonces, vamos a leer los versículos que a mí me tocan. Están en Eclesiastés, capítulo 10 y los versículos 1, 2, 3 y 4. Y dice así, usted lo puede también leer, ahí está, para que vean lo que pasó, o sea, las experiencias que él vivió. Dice el primer versículo, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. El versículo 3. Y aún mientras aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Y el último versículo, si el espíritu del
príncipe se exaltara, me encanta ese consejo que nos da. Si el príncipe, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. Entonces vámonos con el versículo 1. Gloria a Dios. Miren ustedes, en este versículo 1, yo aquí lo tengo, que habla del perfume, del mal hedor que dan estos animalitos. Y ¿saben a qué se refería? En que él era ese perfume. Él dice y da a entender que él era ese perfume. Y no nos olvidemos, recordemos que él fue ese hombre sabio, el más sabio que hubo en la tierra. Amén. Pero sin embargo cometió, como ya dije, muchos errores y él de una manera valiente, sincera, él lo reconoce. Por ejemplo, fue el hombre de todos los tiempos que tuvo Sí, estás muchas adentro. esposas y concubinas. Ujú. Uf, creo que más de 1000. Entonces, eso le trajo a esas, por ejemplo, son esas pequeñas locuras que él menciona ahorita en el versículo 1. Esas son consideradas esas pequeñas locuras, aunque nosotros no lo vemos así como pequeños, porque yo diría gran locura, ¿no? Esa. Pero como dije yo, en otros versículos, en los capítulos 1 hasta el número 9, hubieron también muchos excesos, él tuvo, que arruinaron su legado. Sí, y no estoy exagerando al decir eso, hermanos, porque él, él debió de gobernar como comenzó hasta el último, haberlo hecho con justicia, como nombré antes, él edificó ese templo, y entonces él era muy admirado, como ya mencioné, a la reina del Sabá, que iba a escucharlo y mucha gente lo iba a escuchar. eh, em, era un hombre admirado de las naciones. Pero ese buen perfume lo decía él de él. ¿Y qué pasó? Pero las moscas, el nombre de esas moscas muertas, él se sintió así, que provocó, él mismo se sentía, ahí está, el versículo 1 es pastor, sentía ese hedor, él reconoce finalmente que así se olía, llegó a olerse así él. Ajá, entonces, y él mismo dice, al que es estimado como sabio y honorable, él sabía que él era eso. En los versículos 2 y 3, ahí que ya lo leímos, aquí aparece la mano derecha y la mano izquierda. Él ahí dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Entonces, la mano derecha, él lo menciona como protección, como fuerza, destreza, sabiduría. O sea que como sabemos que él lo que hacía, cuando lo hacía bien, él era porque tenía su mano derecha puesto su corazón. Pero ¿qué pasa? Y se habla también del lado izquierdo. Eh, eh, ya era todo lo contrario, ya no era lo correcto. El lado izquierdo, ¿qué nos trae? Lo contrario, debilidad, torpezas, un camino equivocado. Salomón al escribir esta metáfora para explicar que los debemos nosotros sabernos manejar bien, que nuestro corazón, nuestra vida siempre lo haga de una forma bien en el nombre de Jesús. Él también reconoció a Dios, amén. Y él también
al nombrar la mano derecha y la mano izquierda, él determinaba esa conducta que nosotros llegamos a tener de dónde ponemos nuestro corazón. Si nosotros lo hacemos del lado derecho, como aquí se menciona, el corazón del sabio está a su mano derecha, el sabio tomará decisiones que acertadas, pero el necio se va del lado de la insensatez. Y, 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 y él mismo lo mencionaba y nosotros podemos verlo que eh, cuando él hacía lo que hizo, por los frutos lo conocimos también, ¿no? Mire, por eso él me encanta, él como con humildad, como ya dije, con sinceridad, con valentía, él nos dijo las cosas, los errores que él cometió para que nosotros no sigamos esos ejemplos, pero sin embargo los dejó. Pero me encantó el versículo 4. El versículo 4, mire usted, dice, si el espíritu del príncipe, o sea, de un rey, de una persona, yo lo generalicé, ajá, yo lo generalicé hasta eh, en un hogar, lo generalicé con un esposo, en un trabajo, con el jefe, en cualquier situación que nosotros podamos tener. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, los que ya nombré, puede ser un esposo, un hijo, un jefe, puede ser alguien, dice, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Mira, no dejes, cuidado, a terminar tú como la persona que acabo de mencionar, porque la mansedumbre, o sea, la serenidad hará cesar grandes ofensas. Ay, yo quiero memorizarme este versículo y se los recomiendo a ustedes. Qué hermoso como él dice que puede ser una persona eh, eh, que tenga algo fuerte, que como ya nombré, y aquí nombra al príncipe, pero nosotros podemos tener una relación, una discusión, digamos así, dada por él, no por nosotros, sino por alguien importante. Así, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No, no achicarnos, ni dejarnos humillar, pero en el buen sentido de la palabra. No, no tenemos que hacer eso. Debemos nosotros de qué? Mantenernos con mansedumbre. Entonces, y así vamos a evitar actuar con impulso. ¿Y vamos a qué? Nos va a ayudar a mantenernos en calma. Ay, como les digo, yo me encantó ese consejo que él dio y la próxima vez que si alguien viene y como que me grita, me llama la atención, algo, ¿yo qué debo de hacer? Tranquilizarme, no actuar con, no mensamente, sino mansedumbre, con tranquilidad. Así que le doy gracias también al Padre Celestial por esta enseñanza que nos ha traído hoy día. Y yo quisiera saber el nombre de la invitada que está con el apóstol Carlitos y darle la bienvenida. ¿Cómo se llama? Bueno, es su primera vez en cámara y estamos hablando del rey Salomón. Así es que ahorita vas a escuchar a la pastora Evelyn, que yo la voy a ayudar a leer los versículos que a ella le toca, del capítulo 11, los versículos del 6 al 10. 11 del 6 al 10. Hermana Evelyn, ¿lista? Lista. Lista. Ya. Dice así. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno
y lo otro es igualmente bueno. ¿Quiere hablar usted ahorita de ese versículo o leo todo? Léalo todo. Ya, dice el 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Finalmente dice el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Pastora Evelyn. Amén. Amén. A veces pensamos que nosotros hacer cosas porque nosotros tenemos fuerza, ¿verdad? Tenemos fuerza, tenemos capacidad, tenemos todo el deseo del mundo de hacer las cosas. Y a veces pensamos que el mundo se tiene que mover como nosotros queremos, ¿verdad? Y a veces el mundo no se puede mover como nosotros queremos. Dice ahí mismo en su palabra, dice que uno sabe que el viento se mueve al sur, al norte, y viene del norte al oeste y se mueve conforme él quiera. A veces nosotros pensamos que tenemos juventud, tenemos todos, pero a veces tenemos juventud, tenemos todos, queremos trabajar, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos que el mundo se mueva como uno quiera, y a veces no pensamos que el vacío que está muy adentro de nosotros no lo llena la vanidad, lo llena Cristo. A veces pensamos que somos jóvenes y como somos jóvenes podemos en la mañana hacer cosas, en la noche hacer cosas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, no es que estoy vieja, ya claro. Mejor. Cuando yo tenía 20 años, yo agarraba y me iba de un trabajo a otro y después me iba a andar, me iba a gozar, como yo les llamaba, a gozar la vida. Cuando el joven nos volvemos necios. Ujú. Nos volvemos necios y pensamos que lo que la mamá nos está diciendo es por necedad, no sabiendo que ya nosotros pasamos por ahí y no hay nada que nos llene, nada más Cristo. Dichoso y bienaventurado aquel joven que busca de Cristo en su juventud, dice Salomón. Dichoso y bienaventurado aquel que llena su vanidad con el que lo llena todo. Yo voy a hablar un ejemplo por mí. Yo he tenido de todo, buscando la felicidad. Hasta que encontré a Cristo es mi mayor felicidad. Yo he tenido cosas caras, carteras caras, zapatos caros, prendas, de todo. He viajado, he ido a diferentes lugares en mi juventud y nada me llenaba. Hacía cosas, iba a los lugares, disfrutaba con amigos, decía, oh, como la juventud de ahora, oh, salió el nuevo teléfono, teniendo un teléfono nuevo, creen que eso lo llena y van y dan $2,000 por un teléfono nuevo, tienen todo y nada lo llena. No sé cuántos de ustedes han oído los hijos, los muchachitos que dicen, ay, estoy aburrido teniendo de todo y nada lo llena. Dichoso aquel varón que puso su confianza en Jehová, dice la palabra. Dichoso y bienaventurado tu mujer, tu hombre, que a tus hijos le ha enseñado el temor a Jehová. En su juventud, en su adolescencia, no se va a desviar. No se va a desviar, porque nada más hay una sola cosa que llena y es Cristo. Dice que hay del rico que agarra y comienza a pelear por su riqueza y siente que mientras más trabaja, no sé, yo conozco a alguien que tiene 3 trabajos en el día, 3 trabajos, los 7 días de la semana,
y nada la llena. Y yo le digo, busca de Cristo, comienza a buscar de Dios. No hay una cosa más hermosa que tú saber de que tú tienes a Dios y que no hay nada en el mundo que te llene y te da más satisfacción que Dios. Todo es vanidad. Dice él que no hay nada debajo del sol. Dice él, no hay nada debajo del sol que no sea vanidad. No hay nada, nada debajo del sol que no sea vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad de vanidades. Y cuando nosotros entendemos, nosotros podemos llegar a un nivel de entender de que todo es vanidad. Lo demás, ya, lo demás no importa, como diría yo, lo demás no importa. Todo es vanidad y todo va a ser conforme Dios diga y todo va a ser conforme Dios haga en tu vida. Pero para que todo eso suceda, tú tienes que saber que el único que gobierna tu vida, tu casa, tu ministerio es Cristo. Tú tienes que saber que el sol sale de día, dice ahí en Proverbios, el sol sale de día y la luna de noche. Y no hay nada debajo del sol que no sea vanidad. Nada. Cuando yo leí eso, yo le digo a ustedes que cuando yo leí esa palabra, que no hay nada, cuando yo leí eso, que no hay nada debajo del sol que no sea vanidad, yo dejé el afán. Yo me afanaba y yo decía, oh, yo quiero que para antes de mis 50 años yo tener 3 casas, me voy a matar trabajando para tener 3 casas, para tener mucho dinero en el banco, mucho esto. Cuando yo leí eso, yo dije, no, que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que nuestra memoria es pequeña para recordarse de las cosas pasadas. Porque tú conociste a a tus bisabuelos o a tus abuelos, ¿verdad? Tú conociste a sus abuelos, pero no te recuerdas de nada de lo que ellos hacían, porque tu memoria es pequeña. Nada es nuevo debajo del sol. Yo veía una foto de mi abuela cuando estaba joven, la misma moda de ahora, que vino ahora, y de esa moda hace más de 50 años. Y yo le decía, oh, mami, ¿tú te ponías esa ropa? Sí, cuando yo estaba joven yo me ponía eso porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es vanidad, todo es vanidad. A veces usted piensa, oh, porque esa persona es rica y le va bien, como muchos se preguntan, ay, pero esa persona tiene tanto dinero y le va bien, pero tú eres rica. Esa persona tiene dinero, tiene de todo, pero no tiene paz. No tiene el vacío que tú tenías. Esa persona lo tiene vacío. Tú lo tienes lleno. Tú andas por la calle riéndote feliz. Esa persona siempre anda sospechosa pensando de que algo le va a pasar, porque todo es vanidad. Y en esta noche oremos para que todo espíritu de vanidad sea atado en el nombre de Jesús, sino que nosotros, ese vacío que está en nuestro corazón, ese vacío que no lo ha llenado nunca, no te lo ha llenado nunca nadie, sepas tú que el único que vino a llenar ese vacío y vino aquí a la tierra fue Jesús, para enseñarte que ese vacío de nada más lo llena él. No sé cuántos de ustedes han visto esta persona que dice, oh, yo vine a este país, aquí en los Estados Unidos, voy a hacer casa, voy a hacer terreno, voy a hacer esto. No se come ni un pan tranquilo por trabajar y hacer dinero y mandar para su país. Y cuando viene a ver cómo llega a su país, en una caja. Llega muerto. Pero lo malo es que llega muerto y sin Cristo. Porque el afán no lo deja ir a buscar de Cristo. El afán no lo deja ir a buscar de Dios. Más vale tomarte una taza de café tranquila que tomarte un banquete. Y ahí mismo dicen proverbios, más vale ir a la casa de luto que a la casa a una fiesta. Porque todo es vanidad. En esta noche, que yo espero que el Señor nos haga entender que el afán y la vanidad no va de la mano.
El afán y la vanidad no va de la mano. Cuando él agarraba y el rey agarraba y estaba con el afán, la vanidad, mujeres, bebida, vino, comida, amigos y todo eso, ¿qué pasó? Él perdió todo hasta llegar a un punto del decir, todo eso es vanidad. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron en su juventud y brincaron, saltaron, hicieron cosas, trabajaron y ahora qué tienen? Nada más el cansancio en su cuerpo, porque no tienen memoria para acordarse cuántas veces buscaste de Cristo, cuántas veces Cristo te llamaba y tú veías a los demás como necios. Así que en esta noche yo le exhorto que antes de que se acabe el programa, tú reconozca que vanidad es vanidad y el Señor te está llamando a que tú hagas conciencia. Amén. Amén, Pastor Shea. Amén, amén. Qué Amén. bendición. Bueno, gracias, profeta Evelyn, por esta disertación, por estos consejos respecto al tema de la sabiduría de lo alto. Muy bien, bueno, pues ahora tendremos a nuestra amada pastora Mayita Gutiérrez desde Guatemala. Muy Pastora buenas Mayita. noches a toda la audiencia, que tenemos un gran número de hermanos conectados en Zoom. También creemos en la audiencia, ya tenemos varios conectados. Buenas noches a cada uno. Sean bienvenidos a esta plataforma llena de esperanza y de amor. Vamos a proyectar los versículos bíblicos de el capítulo 12 de Eclesiastés. Versículos 9 al 14, si puede apoyarme, apóstol, para poder leerlos. Qué alegría poder compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra, porque todos los días es necesario nutrir nuestro espíritu. Cuando nutrimos el espíritu, nuestros huesos dejan de dolernos. Yo he comprobado que leyendo la Biblia dejo de tener calores o fiebres o dolores. Así que leamos mucho la Biblia. Dice Eclesiastés 12:9. No sé si me puede apoyar, apóstol Carlitos, leyendo estos versículos. Claro que sí, pastora Mayita dice así, Eclesiastés 12:9. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. En el 12:10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincadas son las de los maestros de las congregaciones dada por un pastor. Y en el 12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Continúo? 13 y 14. Dice el 13, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Wow. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mayita. Amén. Amén. Gloria al Señor. Este libro de Eclesiastés concluye con una verdad muy poderosa y es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque todo esto, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras que nos enseña este libro de Eclesiastés, cuando dice en el versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Pues en este versículo procuró el predicador hallar palabras agradables, honestas y de verdad.
palabras de fidelidad, palabras de fe, palabras que inspiran, que motivan, que dan esperanza. ¿Cuántos de aquí somos padres, madres, abuelitos, somos tíos, somos vecinos? Pero necesitamos hablar correctamente palabras de verdad. Pues todas estas palabras podemos pedírselas a Dios a través de la oración y le podemos decir a Él y comunicarnos con Él para que ponga palabras dulces, palabras sabias, palabras que nos instruyan. Todas las palabras de los sabios en este tiempo van a ayudar a mucha juventud que vive sumergida en el internet, que vive sumergida en el Free Fire, o muchos viven sumergidos en pornografía, buscando a ver qué otras maldades pueden hacer y perdiéndose. Entonces necesitamos tener palabras que sean sabias. Por eso en estos versículos, como nos dice la palabra de Dios, en el versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones, son como clavos hincados y son de los maestros de las congregaciones. Cuando nosotros estudiábamos y estábamos en la primaria, yo recuerdo que yo estudié en un colegio de monjas y había una monjita que agarraba una gran regla y ella nos daba duro en ahí atrás en las pantorrillas. Nos daba duro porque era la parte que no le alcanzaba la calceta a llegar y la falda no cubría ahí. Entonces nos daban duro. Y yo recuerdo que ella nos jalaba la parte de la esquinita de la oreja para llamarnos la atención. Todas esas correcciones. Y cuando ella decía, hagan bien los bordados porque nos ponían a tejer con lana y agujas de crochet y yo no podía y nunca pude. Yo nunca pude hacer un tapete, pero ella nos regañaba y nos decía, tienen que aprender a bordar y hacer bien esa aplicación. Yo recuerdo que esas palabras eran como aguijones, pero las mejores palabras que nos pueden venir a nosotros es a través de la inspiración que tenemos en la palabra de Dios para poder instruir al niño. Dice el libro de Proverbios 4, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no sea parte del Señor, no sea parte de la palabra. Por eso es que también la Biblia dice ahí en Eclesiastés 12:12, ahora hijo mío, más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga la carne. Bueno, muchas personas y todos intentamos en esta tierra poder desarrollar habilidades, pero sabemos, amada familia, que para poder alcanzar el éxito, para adquirir el conocimiento, primero debemos buscar a Dios a través de la oración y podemos pedirle a Dios en oración que nos ayude a alcanzar ese crecimiento verdadero para no apartarnos del Señor, para que todo sea dirigido por Él. También dice la palabra, el predicador fue un hombre sabio que enseñó, que investigó y que su fundamento de toda la vida era temer a Dios y le enseñó a mucha gente en la Biblia. Así que Dios quiere que nosotros desarrollemos destrezas. Dios nos llama a prepararnos. Cuanto más sabio es el predicador, tanto más enseñó la sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar. La destreza que Dios ponga en nuestra vida, en nuestro corazón, en ese anhelo, en ese sueño. Todo empieza por un sueño, todo empieza por un anhelo. Muchas veces nosotras decimos, yo quiero desempeñar el ejercicio de ser escultora de belleza, o quiero ser modista, o quiero ser una doctora, o quiero ser posiblemente una diputada o una presidenta de nación. Bueno, todo empieza por un sueño, pero es un sueño inspirado por Dios. Por eso es que en esta palabra de Eclesiastés, el predicador dice que enseñó a muchos. ¿Qué les enseñó? Les enseñó a escuchar antes de hablar.
¿Cuántas veces se nos ha indicado, el Señor nos ha enseñado a ser sabios, a ser prudentes, a hablar cuando debemos hablar y a callar cuando debemos callar? Aprender a escuchar para poder hablar. Aprender a escuchar antes de hablar. El predicador le enseña al pueblo a investigar antes de enseñar. Para poder nosotros aprender debemos investigar. Si nos encanta, por ejemplo, hacer tintes, hacer cortes, debemos investigar qué tratamientos son buenos para la cabellera. A las mujeres nos gusta tener un cabello sedoso, que no tenga puntas maltratadas, que nuestro cabello brille y luego que nos ayude, que no se caiga, que esté ahí cada cabello, que no se nos caiga, porque nosotras con la edad pues vamos perdiendo colágeno y así perdemos nuestro cabello. Pero tenemos que investigar qué tratamientos podemos tomar o qué tratamientos poder aplicarnos en la cabellera o en el cuero cabelludo para poder luego buscar palabras de verdad. Entonces, he comprobado yo, y este es un tip y una receta. Yo a mis shampoos le pongo una rama de romero verde, le echo un pedazo de trozo de jengibre y también compro arándanos del supermercado y le aplico 2 arándanos, un pedazo de raíz de jengibre y el romero. Y mi shampoo huele delicioso, eso no se echa a perder, eso nutre mi cabellera y ayuda a que mi pelo siempre esté ahí, porque nosotras necesitamos investigar y luego enseñar. Bueno, también debemos aprender a buscar palabras de verdad, apegadas a la verdad con la palabra de Dios. Así que el predicador compartió con otros porque Dios quería desarrollar capacidades. Hoy Dios está ocasionando lo mismo. Hoy quiere Dios que nuestra casa, que nuestros hijos no se enfoquen en los Free Fire, no se desenfoquen del punto donde ellos en este momento están. Ellos están en una familia integral. Muchas veces nuestros hijos están pasando procesos, necesitamos escucharles para poder enseñarles. Necesitamos escuchar a nuestros hijos para hablarles de la verdad de Dios y poder darles una dirección, porque nosotros no vamos a caminar a la par de nuestros hijos día y noche. Ellos no van a ir tomados de la mano de mamá o de papá. Nuestros hijos van a ir con el Espíritu Santo, con los desafíos que el Padre ponga en el camino de ellos. Nosotros como seres humanos, como mujeres funcionales en la sociedad, que podemos servir a otros, porque también nosotras en nuestra vida adaptamos las enseñanzas del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús vino a servir, no vino a ser servido. Entonces nosotras venimos con esos dotes serviciales que el Espíritu Santo tiene en nuestro corazón y con nuestras capacidades y talentos poder servirle a otros que lo necesitan. Esas capacidades también pueden desempeñarse en estudiar, en que aprendamos a servir a Dios con mucha excelencia. A través del servicio, nosotras vamos a empezar a ayudar a otras personas. En el desarrollo en Cristo Jesús, nosotros vamos a vivir una vida cristiana apartadas para Cristo si leemos, si oramos, si estamos haciendo la voluntad del Señor sin perdernos. Muchas veces he escuchado en algunas expresiones con algunas hermanas, incluso con hermanos, dicen, no me animo porque yo los he tenido aquí en mi oficina y me dicen los hermanos, no me animo, licenciada, a hacer una cosa diferente porque me puedo perder, dicen ellos, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos
el dominio propio, el don del dominio propio, y nosotros debemos dominar toda y debemos de orar, de velar y de ayunar para poder dominar y para poder nosotros caminar y vencer todas las tentaciones. El Señor Jesús le hablaba a sus discípulos y siempre les recalcó eso, siempre les dijo, velen para que no caigan en tentación. Ahí sí que nuestras palabras deben de ser en todo momento con firmeza, porque para nosotros, como hijas de Dios, para aquel pueblo que desea crecer en el Señor, muchas veces cuando yo vivía sin Cristo, yo quiero compartirles una pequeña circunstancia personal que yo viví. Cuando yo estaba sin Cristo, yo trabajaba duro. Tenía gente que me cuidaba porque pagaba guardaespaldas, pagaba una persona que cuidaba el negocio porque los ladrones asaltaban. Y en mi vida yo deseaba a veces viajar y nunca se daba eso de viajar porque era la esclava, era la patrona, era la que estaba siempre atenta a todo y nunca podía ser más allá. Desde que conocí a Cristo, Él se ha mostrado en mi vida de una manera muy diferente. Antes me cansaba tanto, pero tanto, tanto que solo dormía 3 horas, si mucho 4 horas. Pero hoy el Señor me hace descansar y me hace tener esa disciplina para poder tener el tiempo para servirle a Él, para poder tener el tiempo para leer la Biblia, para poder el tiempo para poder predicar, para poder estar activa. El Señor quiere también de parte nuestra que pongamos de nuestra parte, porque el crecimiento, hermanas, necesita disciplina y esfuerzo. Cuando Dios nos ha dado, no podemos esconderlo, porque la parábola de los talentos es un claro y fiel ejemplo de la Biblia. Nos habla la parábola de los talentos que el Señor vino y le entregó a uno 3 talentos y éste los multiplicó y entregó 3. A otro le entregó 2 talentos, este vino, los multiplicó y entregó otros 2 más. Al que le entregó un talento, dice que lo escondió porque le dio vergüenza o pena. Cuando vino su señor, el Señor dice que le quitó todo lo que tenía, le quitó los talentos y aún lo que él ni esperaba. Así que yo creo que nosotros, todo lo que el Señor nos ha entregado, tenemos que saber administrarlo. Pero un pastor me dijo, hermana Maíta, al que ya tiene, Dios le da más. Así que yo le vengo a decir que si el Señor está poniendo en su corazón pero que el Señor está direccionando para que usted ore, tome de parte del Señor el respaldo, porque el Señor respalda todos los propósitos que Él tiene en la vida de cada uno. Así que las palabras de los sabios nos enmarcan 3 puntos bases. Número 1, son como aguijones porque nos impulsan a salir de la comodidad y a crecer. El aguijón era una vara, era una punta que el pastor utilizaba para mover el buey. Cuando éste se detenía o quería desviarse del camino, no era para destruirlo, sino era para hacerlo avanzar hacia el propósito para el cual había sido llamado. Así también actúa Dios con nosotros. Muchas veces nos acomodamos en una zona de confort y dejamos a veces de estudiar o de prepararnos, dejamos de servir, dejamos de orar y es que eso yo ya lo viví, yo ya viví y hubo un momento en que dije, hoy me voy a encerrar 6 meses de ayuno y nadie me tiene que ver. Yo no sé ni cómo me aguantó mi madre preciosa, que Dios la tenga en su gloria. Ay, ahí me encerré porque no quería ni ir a estudiar, ni ir a prepararme, ni ir a trabajar. Entonces, yo pasé por ahí lo que pasé, terribles crisis y penas, porque mis hijos crecían, comían, calzaban y vestían. Y bueno, Dios fue fiel, porque en medio de todo el Señor nos mandaba como la Biblia nos muestra, Él manda ángeles y manda cuervos, pero yo le pedí al Señor, ay no Señor, que vengan
ángeles, pero no podemos vivir una vida así muy cómoda de confort. Debemos prepararnos y desarrollar los dones que Él nos ha dado. Entonces, en medio de su palabra, de un consejo en la prédica, incluso en medio de la prueba, el Señor nos aguijonea para despertarnos y llevarnos a otro nivel de crecimiento. Si usted está pasando una grande preocupación, llorando, no tengo hoy, ¿qué voy a hacer? No se preocupe. Su vida de disciplina, su vida de comunión, el amor que Dios le tiene y la aprobación que Dios le ha dado, la lleva a un siguiente nivel. Lo único que nosotros debemos aceptar la disciplina y la corrección. Aprender constantemente a perseverar, aunque el proceso sea exigente, porque los procesos pueden venir acompañados no solamente con una enfermedad o una temporada de sequía donde no hay nada, pueden venir acompañadas de problemas que ni siquiera nosotros sabíamos que íbamos a caer en ese problema y apareció. Pero cuando eso pase, usted recuerde, va para un siguiente nivel. La disciplina produce fruto, la disciplina de hoy produce fruto del mañana. Así que, de igual manera, un creyente cuando crece y dedica su tiempo en la oración y en el estudio de la palabra, se congrega, sirve, tiene una vida santificada y apartada para Cristo. En un principio, esto requiere un sacrificio, pero el proceso forma carácter. Dios prepara el propósito y realmente hay resultado porque hay bendición. La palabra de Dios muchas veces va a venir para confrontarnos, pero no debemos resistirla. Debemos permitir que ese aguijón nos impulse a dejar la comodidad, a vencer la pereza, a desarrollar nuestras capacidades, a avanzar hacia el propósito. Dios tiene en nuestra vida un propósito y muchas veces ni las personas ni nos están diciendo nada. Decimos, no puedo porque es que aquí está esto, no puedo porque aquí está aquello. Ese es el confort y la comodidad. Pero Dios quita eso. Dios nos ayuda a ser mujeres y varones con disciplina y con dirección de Dios. A veces la corrección es incómoda porque a veces viene con turbulencia. Cuando Dios nos sacude y nos saca de ese confort para inclinarnos hacia el propósito, tenemos que ser maduros, tenemos que decirle gracias, Señor, porque yo voy a ser una sierva, un siervo más útil, más fructífero para tu gloria y tu honra, Señor. Y es que cuando Dios, miren ustedes, yo no sé, pero a mí me pasa que cuando Dios habla a mi corazón y me dice, vas a seguir esta situación, yo siento así como cuando el Señor pone desafíos, nos viene una gran noticia, nos viene un desafío, pero también sentimos lo que el Señor Jesús sentía cuando Él inicia su ministerio, porque cuando Él inicia su ministerio, Él lo empezó a llevar y el Espíritu Santo le hablaba y Dios le había dado poder y habían muchos milagros y de pronto cuando ya llegó a la parte donde no nos gusta que llegó, pero llegó a esa parte donde Él es vendido por el Judas y créanme, hermanos, que yo siento que el Señor sintió en su corazón eso que hemos sentido muchas veces, o un balde de agua fría en el pecho, o sintió mucho dolor y se le desgarró el alma, el espíritu y el corazón, lo que muchas veces nosotros sentimos. Pero eso no es una cosa mala, eso es algo, porque son como clavos hinchados que nos dan la firmeza y la estabilidad en la verdad, porque eso fue lo que le pasó al Señor, colgado de una cruz con los clavos en las manos hinchadas. Eso lo hizo a él sentirse el hijo del rey, que en 3 días él resucitaría y él profetizó ahí y él lo declaró ahí. Él decretó que la muerte estaba vencida y lo cumplió
porque vino la Amén. estabilidad y la verdad. Así que un clavo hinchado en nuestra vida permanece firme porque está bien sujeta a la promesa. No se Amén, asuste amén. usted si su promesa, el Señor le está prometiendo posiblemente una preparación más grande. Le está prometiendo las naciones, le está prometiendo escribir libros en las naciones, repartir libros a las naciones, posiblemente abrir canales de televisión, iglesias en las naciones, posiblemente y el Señor no va a llevar gente que no está preparada. Tenemos que estar bien preparados porque Dios no se mueve fácilmente con el Dios, ¿qué necesita? Permítame, siéntese ahí, por favor, siéntese ahí. Amén, amén. No se Gracias. mueve fácilmente el viento ni con los cambios del entorno. De la misma manera, las enseñanzas que provienen del Espíritu de Dios afirman nuestra vida, fortalecen nuestra fe, nos mantienen firmes en la verdad. Una vida con disciplina se construye con principios sólidos, hermanos. ¿Quién permanece en la palabra de Dios? A aquel que todo el tiempo se preocupa por escudriñarla, no cambia sus valores, sigue, sigue. Las circunstancias van a estar, pero sigue. Y las circunstancias no hacen que varíe. Yo he agarrado muchos ejemplos aquí, yo veo muchos pastores y pastoras que tienen esa disciplina, no varían ni el horario, no varían las plataformas, todo el tiempo están. ¿Por qué razón? Aunque han venido opiniones de mucha gente, quizá presiones, pero la verdad de Dios se convierte en el fundamento sobre el cual se toman las decisiones. Entonces es ahí donde aprendemos a enfrentar las pruebas y a perseverar al final. Así que Amén. la palabra del Señor cuando viene a nuestra vida para darnos esa disciplina de poder crecer, vamos a crecer con la fe, con la oración, con la obediencia y con una sana enseñanza. Así que bendigo la vida de cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas. Voy a entregar este tiempo. Yo creo que ya estoy en tiempo, ¿verdad, Apóstol Carlitos, o sigo? Sí, ya creo que ya pues nos pasamos unos minutitos. Amén. Amén. Bueno, pastora, gracias, pastora Mayita, gracias, pastora Marcelita, gracias, mi hermana profeta Evelyn Suárez y amigos hermanos. Hoy estamos finalizando esta serie de la sabiduría de lo alto. El sábado continuamos ya con otra serie de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, tenemos otro programa ahorita, nuestros amados hermanos, hermanas. Hay otros programas más que comienza a las 9 en punto acá en Estados Unidos, a las 7 en punto en Centroamérica, 8 en punto ahí en Colombia. Así es que vamos a despedirnos con un fuerte abrazo, deseándole que el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y gracias por cada uno de mis amadas hermanas que han estado compartiendo la palabra. Una vez más, gracias, pastora Mayita, gracias, pastora Marcelita, y gracias, profeta Evelyn. Bendiciones, amados hermanos, y nos vemos el sábado en nuestra oración matutina y también en la noche, altar familiar. Que Dios le bendiga. Buenas noches a todos.